Hoy nos visita Alberto Sayagués. Él es economista, contador público, licenciado en Administración. En 1990 creó el PRONADE, el Programa Nacional de Desburocratización, y desde allí impulsó la reforma de la Ley de Contabilidad y Administración Financiera del Estado, el TOCAF 1991, y la reforma del Decreto 500 de Procedimiento Administrativo. Creó el programa de formación gerencial del sector público, editó la colección de manuales burocráticos, creó la unidad de historia laboral del Banco de Previsión Social y realizó una larga serie de medidas de desburocratización. Fue director técnico de ATIR en el BPS entre 1997 y 2000 y del Fondo Nacional de Recursos entre 2003 y 2005. Fue profesor de Administración Pública en su facultad. Como consultora ha intervenido en numerosos proyectos de transformación de organismos públicos, ha escrito varios libros sobre reforma del Estado, en particular el último versa sobre la reforma de la Ley de Compras, el TOCAF, cuyo proyecto elaboró para la presidencia en 2010 y entró a regir el 1 de junio de este año. Bienvenida. Buenas tardes. Suelo hablar bajo, especialmente cuando me pongo anecdótico, así que caso necesario, si de atrás no me escuchan, pueden hacerme así, que lo interpreto correctamente. Especialmente vos, Luis, que ya me conoces que suelo hablar bajo. Es un buen sonido. En el tema de compras, este año se ha introducido fuertemente la informática. El tema es un tema importante. Fíjense, unos 5.000 funcionarios, algunos de los cuales deben estar presentes, intervienen en los procesos de compra y van a tener que aplicar las normas que están rigiendo desde el 1 de junio. En segundo lugar, refiere a 900 licitaciones públicas, unas 15.000 licitaciones abreviadas y una serie muy larga de procedimientos competitivos chicos o procedimientos no competitivos que intervienen en el mercado. Buena parte de esas compras son del mercado informático. Si no contamos la electricidad importada, el petróleo y los fletes del petróleo, son unos 2.800 millones de dólares que se transan todos los años. Hay 1 millón y pico de hogares, de acuerdo al censo que finalmente la semana pasada se supo la cifra. Por lo tanto, de cada hogar de ustedes, para las compras del Estado que regula el TOCAF de bienes y servicios, ustedes contribuyen con un promedio de 2.500 dólares. Por lo tanto, a ustedes les interesa que eso se gaste bien. Pero hay otros que también les interesan, porque el último peso mal gastado normalmente va a los sectores más débiles de la sociedad, que no tienen fuerza para hacer sentir sus reclamos. El último peso mal gastado lo pierden los sectores más débiles. Es además para ustedes un tema importante, porque los bienes y servicios que debe proveer el servicio público se ven perjudicados por un mal sistema de compras. Por ejemplo, si hay pocos recursos asignados o tienen baja productividad a formular pliegos de licitación y se demoran los pliegos, y esos pliegos salen al mercado en noviembre, pero el plazo de entrega de la obra es antes que empiecen las escuelas a funcionar en marzo, uno encuentra que muchas empresas dicen: no, yo no me presento, porque dentro de 2 semanas empieza el inicio de la construcción. Y además, como las obras deberían empezar al terminar las clases y terminar de la obra hecha al iniciarse las clases, yo voy a tener poco tiempo. Y entonces no me voy a presentar porque no voy a poder cumplir. Por lo tanto, se presentan menos oferentes y con ofertas más caras. O mira, ¿cuál es la multa por terminar fuera de plazo? 20 UR por día. Pues simplemente sé que voy a demorar 3 semanas más y recargo el precio con las 20 UR por 3 semanas. Eso es lo que pasó este verano. ¿Sí? El comprar mal puede causar enormes perjuicios que lo pagan ustedes. Jamás lo paga el Estado.
siempre lo pagan los contribuyentes. Por lo tanto, a ustedes les importa que el sistema de compra funcione bien. El sistema de compra cada vez es más complejo, necesariamente más complejo. El juez, que hace un siglo y medio estaba en Durazno, su principal preocupación en cuanto a sus insumos sería 1 litro de tinta por año y papel y poco más. Cuando el mundo empieza a ser más complejo, es que la función de insumos pasa a ser más compleja. Y si funciona bien, se pueden tener los frutos de la productividad. Esto sería una prueba teórica del progreso tecnológico. En este tramo, del siglo V al XV, es decir, desde la caída del Imperio Romano de Occidente de Roma con los bárbaros, o la caída de Constantinopla, el Imperio Romano de Oriente, con los turcos, es la Edad Media. En la Edad Media prácticamente no hubo inventos, unos poquitos. El reloj, el arado, el timón de popa, la pólvora, el papel moneda, 3 o 4 más. A tal punto el conocimiento era pequeño y por lo tanto la forma de producir la vida material era liviana y repetitiva, que en 1267 un franciscano, Roger Bacon, escribió Opus Maius. Se supone que en esa obra mayor estaba todo el conocimiento de las ciencias que había en el mundo. Desde entonces los historiadores consideran que nadie dominó todas las ciencias y el conocimiento de la humanidad. Obviamente no conocían a mi suegra, pero ese es el siguiente. La primera revolución industrial se hizo con 2 inventos, el telar y la máquina de vapor. La segunda revolución industrial se hizo con el uso industrial y comercial de la energía eléctrica y con el motor a explosión. Todo este progreso, que actualmente es increíble y maravilloso, se hizo en realidad a partir de la imprenta, que casualmente fue el año en que cayó Constantinopla. A partir de allí, el progreso de la humanidad se hace exponencial, cada vez más acelerado, y cambian los procedimientos de trabajo cada vez más aceleradamente, al punto que de medio siglo para acá hay que reciclar los conocimientos de nuestra propia vida laboral, aunque también simultáneamente se ha prolongado la vida física, agravando el tema. Fíjense, lo más típico de la actividad administrativa, la escritura, el papel, 6.000 años de escritura manual, un siglo de máquina de escribir, 40 años de fotocopiadora, y solo hace 20 años aparecieron las computadoras que actualmente nos han transformado la actividad administrativa. El modo de producir era muy sencillo en la Edad Media, o incluso a principios del siglo XX. Dueño, capataz y operario. Esta frase era escrita por una persona muy inteligente, Vladimir Lenin, es del Estado de la Revolución. Suponía que todo iba a ser tan sencillo que lo podía administrar cualquiera que supiera leer y escribir. La mayor parte de la población en esa época pensaba eso. Incluso hay un golazo, no es cierto, pero que el director de marcas y patentes de Estados Unidos renunció en 1899 porque no había nada para inventar. Cosa que en hace poco se habían patentado 4.000 cosas en esa oficina ese año. Esto es una gran actualidad. Es en base a esto que Lenin sostenía, por ejemplo, que los políticos tienen que ganar el salario corriente de un obrero calificado, o que tienen que renovarse en no más de 10 años. Porque era todo tan sencillo. Nadie previó el crecimiento exponencial del conocimiento y de sus aplicaciones, en particular en 2 áreas, que son las 2 áreas que probablemente más pesan a principios de este siglo. No tenemos la más mínima idea de lo que va a pasar a fines del siglo. En el año 62,
el gobierno de Estados Unidos contrató al Instituto Hudson, donde estaban los futurólogos, y publicaron un compendio de qué iba a pasar que se llamaba el año 2000. Le erraron por todos lados. Por supuesto, no se les ocurrió que existiera en el computador, el láser, el fanatismo musulmán, la caída del muro de Berlín. Simplemente no pudieron saber cuál era el futuro, no lo sabemos ahora. Pero la informática y la biotecnología son las dos cosas más grandes que nos van a cambiar la vida en los próximos decenios. Después lo sabemos. Por lo tanto, las normas, inclusive la normativa de compras, hay que adecuarla continuamente y cada vez más rápido para poder satisfacer las necesidades y poder contar con los instrumentos de productividad que el conocimiento tecnológico, y en este caso la informática, permiten adquirir. La forma de producción no es de esta simplicidad, es cada vez más compleja. La gerencia combina recursos humanos, recursos materiales en una estructura productiva de toda una función de producción o una cultura organizacional. Eso también cambia continuamente y cambia impulsada por el progreso tecnológico. Cada vez más se requieren recursos materiales. Los rubros de compras son mayores que hace un siglo y van a seguir aumentando por un tema de especialización. Por lo tanto, es cada vez más importante comprar bien. Los sistemas de producción, los procedimientos de trabajo, los sistemas de información son cada vez más complejos y poderosos. Pero por suerte, simultáneamente, los recursos humanos están cada vez más preparados. El censo del 75 nos mostraba un 6% de población adulta con formación terciaria, el censo del 96 mostraba un 12% y actualmente andamos en el 18%. Es decir que las organizaciones más complejas tienen a su vez un recurso humano más preparado. Y eso lleva a uno de los ejes de varias reformas que hemos impulsado y que se han aprobado. Una de ellas es la delegación. Hay cada vez más recursos humanos con capacidad de administrar bien y se les puede delegar más atribuciones. Ese proceso de delegación es importante y continúa en esta normativa. Siempre fue un problema las leyes de compra. Cuando se creó el Tribunal de Cuentas, demoraron medio año, medio siglo en incluirse, en tener una norma, lo que después fue el TOCAF, el decreto 104. En el 91 se hizo una reforma importante de eso, que después comentaremos brevemente. Esta es una reforma muy importante que se hizo por decreto, que fue crear el sitio de compras, que todos ustedes deben conocer. Y esta es la reforma que se introduce en el TOCAF a partir de junio. ¿Por qué razón la informática no pesaba en el 91? Por una simple razón. Este es el primer servidor comercial. Los que vieron la inauguración de las Olimpiadas habrán visto a este señor, que todavía vive, que es el que puso el primer web comercial, la internet fusionada con fines militares y académicos de arte. Y esto fue casi simultáneo del primer TOCAF. Difícilmente podríamos haber previsto los sitios web como el sitio de compras estatales. Debió haberse incorporado a la legislación 6 u 8 años antes de lo que fue. Hubo una omisión del gobierno en impulsar la adecuación. Y es bueno recordarlo porque no van a ser necesarios 20 años para actualizar nuevamente la norma. Va a ser necesario bastante antes, afortunadamente. Yo no lo veré, pero ustedes sí. Y cuando planteamos reformular la ley, la presidencia me contrató, definí 6 lineamientos programáticos que son estos. El primero, el sitio web y conexión remota, no se lo voy a explicar a ustedes.
Las mayores facultades y responsabilidades a los organismos, es decir, a la gente, son fruto de lo que señalé, de cada vez mayor preparación, de cada vez más formación de la gente que tiene que aplicarlo. Los procedimientos más refinados son fruto de la complejidad de la forma de producir bienes y servicios. Y los procedimientos y actividades centralizadas son la consecuencia de existir economías de escala por hacer determinadas cosas de esa forma. No todas. Un sitio web de compras estatales tiene prácticamente las características económicas de un monopolio natural. No tiene sentido que haya dos. Hay actividades que por su propia naturaleza es conveniente que se hagan centralizadas. Y por supuesto detrás siempre hay un tema de análisis costo-beneficio, porque las cosas tienen costos, los costos los pagan ustedes y por lo tanto hay que ver si valen la pena los costos de gestión que no tienen beneficios que los justifiquen. Cosas de los cuales hay muchísimos. Por ejemplo, todos ustedes ya deben haber pasado a renovar una cédula de identidad y no tuvieron que ir a la Dirección de Policía Técnica a ensuciarse los dedos, porque simplemente si pagan la tasa, el trámite se los hace identificación civil sin necesidad de que ustedes tengan su costo de tiempo y de dinero y de traslado para ir a hacerse el trámite, porque lo único que había detrás de eso era una recaudación. Esos son costos innecesarios que uno tiene que buscar eliminar. En eliminar eso demoramos 15 años, porque hay intereses creados que lo pueden obstaculizar. El primer cambio grande es la obligación legal de publicar en el sitio web todas las convocatorias a procedimientos competitivos, de todos los organismos. Actualmente pasa a ser un vicio jurídico que puede convertir en insubsanable el acto administrativo sin la obligación de la publicidad. Además, como un tema de transparencia, también se publica la adjudicación, rechazo de ampliación a partir de cierto monto. Pero lo que importa es la publicidad de la convocatoria, darle transparencia al mercado, porque lo siguiente es darle información de hechos ya ejecutados. Se elimina la obligatoriedad de publicar avisos en la prensa, porque la información del sitio web es suficiente. Si el organismo, si los funcionarios quieren publicar porque es conveniente, no porque sea obligatorio, pueden hacerlo. Se eliminó la difusión a través de embajadas, porque obviamente los correos electrónicos y otras formas de comunicación son mucho más eficaces. Se propuso eliminar, fue eliminado del 90 al 95 por inoperante, pero la presión del diario oficial llevó a que se incorporara en el trámite parlamentario una publicación. Ustedes que son informáticos se van a reír con la argumentación que se dio en la comisión de diputados. Es muy conveniente tener el registro en papel porque los registros informáticos se pueden evaporar, se pueden perder y queda sin información el Estado. Yo creo que habría que avisárselo rápidamente a Mario Vergara en el Banco Central porque el sistema financiero puede perder toda la información súbitamente. Entonces habría que publicar todo. Lo que hay es una recaudación de $100.000 y lo que está detrás es algo que también pagan ustedes, que son publicaciones innecesarias en una cantidad de publicaciones que probablemente ustedes no conozcan, pero que sí pagan. Cuando tienen que hacer una serie de trámites judiciales tienen que pagar 2 edictos, uno en diario oficial y otro en Montevideo, en estos periódicos. Ayer me decía Sandra Artiga, la que estaba en el proyecto Sinare,
que a veces el tiraje es uno por cada aviso que hay para que puedan mostrar la publicación impresa en papel. Ahora, la presión que hacen estos intereses para que siga habiendo un segundo edicto judicial y el artículo de ley que dice que el segundo edicto se publica en un sitio web es inconmensurable. Son millones de dólares, lo pagan ustedes. En uno de ellos, cuando se casan, se publica que se casaron, no lo van a ver el aviso, también se publica en el tablero del juzgado o de la oficina de registro civil. Toda esa maraña de intereses frena cambios y simplificaciones que aumentan el gasto, que reitero, siempre directamente lo pagan ustedes. En las licitaciones abreviadas también se eliminó la obligatoriedad de la publicación, excepto si el plazo es el mínimo, que normalmente es desaconsejable. La presión llevó y el entusiasmo llevó a poner como obligatorio la publicación en el diario oficial, en este caso serían unos 2 millones de dólares de costo, pero en el Senado razonaron mejor y eliminaron ese aviso obligatorio. En el año 91 pusimos obligatoria la revisión de la información de licitaciones a las publicaciones especializadas en papel, ya Contacto, Guía Total, que eran las que había en esa época. ¿Por qué razón? En el 91 se suprimieron las licitaciones restringidas por invitación y se estipuló en la ley que cualquiera, habiéndose enterado en las publicaciones, podía presentarse en las licitaciones. Es decir, abrimos el mercado. Cuando uno abre el mercado tiene más ofertas, mejor calidad, mejores precios. Eso era la respuesta legislativa a que en el año 83 aparecieron esas revistas. Porque el incremento en montos y tipos de compras justificaba que aparecieran esas publicaciones. Actualmente, Internet permite, a través del sitio web, descargar toda esa información. Y no hay necesidad de enviarla vía fax a las revistas. Reitero, deja de ser obligatorio. Si alguien quiere enviarlo, lo envía. Pero el otro procedimiento, el procedimiento informático, es mucho más económico y eficaz y permite enriquecer el servicio al cliente. Lo único que tienen que hacer es ir a la sección datos abiertos del sitio web y descargarlo. Si la descarga es regular, más vale conectarse y avisar, por simplicidad. Una de las empresas que descarga esta información le da un servicio de valor agregado a los clientes informándoles para ese objeto de compra qué precios cotizaron, y están publicados en el sitio web, sus competidores. El Estado tiene la información en el sitio web, pero no la procesa. Es decir, que es una oportunidad comercial para terceros. Está libre en el mercado de disposición y para dar servicios agregados que, por razón de especialización, más conviene que alguien los haga y los venda. Aunque uno puede tener, por razón de la auditoría, interés en realizar esas cosas de otra forma. Se duplicaron los topes de compra, un poco más que duplicarse. Se les facilita a los organismos, a la gente, comprar. Pero en realidad, estas licitaciones abreviadas y públicas ya son prácticamente lo mismo. Desde la vieja licitación restringida, que era por invitación, la abreviada, que había que invitar pero además publicar, ahora solo se publica. Y las diferencias entre una pública y una abreviada son de monto. Se diferencian en que por la presión del diario oficial hay que publicar un aviso y gastar unos pesos en algo que tiene un tiraje de 900 ejemplares y que a ningún proveedor le interesa porque está perdiendo un día
o 2 días para conseguir el pliego. Mejor ir al sitio y bajar el pliego de allí. Segunda diferencia, el plazo mínimo, en vez de 5 días, es de 3 días en las abreviadas. Y a partir de cierto monto muy importante, hay que dar un aviso previo a los oferentes del futuro dictamen. Por lo tanto, las diferencias son mínimas. Las borró la tecnología. La próxima norma va a eliminarla legalmente. Solo va a haber licitaciones a secas. Se crea un remate inverso. En Brasil, el sistema de remate inverso, es decir, a la baja, algo parecido a lo que va a haber en septiembre para los aviones de Pluna, es popular. Los estudios de ellos, especialmente en el 2005, después del primer año de creación, evidenciaban transparencia, plazos y costos mejorados. Le da una extraordinaria transparencia al mercado. Requiere, por supuesto, que los bienes puedan ser uniformizados, que estén bien claros cuando se adjudica solo por precio, que están bien definidos los requisitos. Piensen, por ejemplo, acá, esto de la página de ayer del pregón brasilero. Recuerden que Brasil es un estado federal y que las compras son estaduales. Miren los computadores. A las 9 de la mañana de ayer se abría el remate a la baja y ya se sabía quién era el ganador, cumpliendo los requisitos que estaban cuidadosamente especificados. De paso, porque hablaban de tecnologías verdes, vean que allí había simultáneamente un curso de licitaciones sustentables, es decir, de compras verdes. Lo que les diera en la norma, hay que establecer en forma previa los requisitos para que sean uniformes, y el remate se va a hacer electrónico, como pasa en Brasil, pero en Brasil hay un 17% que sigue haciéndose en la forma tradicional. No he podido averiguar la razón por la cual algunos se mantienen así. Pero este es un software que, previa reglamentación, para estar bien definidos los requisitos, la agencia de compras va a tener que desarrollar y poner a disposición de los organismos. Este es mucho más fuerte y este es el futuro. La ley autoriza hacer compras centralizadas, convenios marcos, compras abiertas. Ustedes están viendo ahí, en un círculo rojo, butacas como las de este salón. Pero estas son las famosas butacas del Paraninfo, ¿se acuerdan? Hace un par de años, todo el escándalo que hubo. Cuando el Parlamento me preguntaron, les mandé esto. Simplemente entré en el catálogo electrónico en España y dije, el precio es razonable. No busquen irregularidades por el lado del precio. En realidad, lo disparatado es tener que salir de apuro a fin de año, hacer compras a lo loco para no perder el crédito y gastarlo todo. Ese es el disparate. La compra en sí no tiene un tema de costo. El costo es el razonable después de introducido en el país por dar los impuestos. Lo otro es una reforma muy de fondo. Creo que el miércoles salió en la prensa que a agosto se habían gastado el 30% de los créditos de inversión del presupuesto. Normalmente el 60% de los créditos se gasta en el último cuatrimestre. Este régimen de España funciona hace 30 años. Funcionaba en papel. Casi, no coincidía temporalmente, pero casi el catálogo de London-París. Uno compraba por catálogo. En papel hace 30 años, actualmente el catálogo es electrónico. Va a haber, si va tiempo, si va trabajo, pero va a haber un catálogo electrónico aquí. Como hay, por ejemplo, en Chile. Este es el primer sitio de compras centralizadas que hubo en Latinoamérica. Chile en algunas cosas lleva mucha ventaja informática. Funciona muy completo, tiene muchas cosas. 118.000 productos, bienes y servicios diferentes se compran por catálogo.
Ojo que cuando digo 118.000, una virome roja, una virome azul, son dos artículos diferentes, si no, no se podrían pedir. Pero son 118.000. Todos esos procedimientos de compra desaparecieron de los organismos. Y uno puede concentrarse en las compras específicas, que son muchas menos, en particular para los organismos intensivos en mano de obra. Cuando uno va a los organismos intensivos en capital, como puede ser UTE, Antel o ICAP, por supuesto, los productos específicos son mucho más que los comunes. Por ejemplo, en materia informática hay convenios y compras abiertas por catálogo para todo lo que se marque acá en rojo. Y también para servicios. Por ejemplo, acá abajo. Todo eso, los compradores del Estado están en libertad, si les sirve el catálogo, de comprarlo. Y si no les gusta el precio, la calidad, el color, están en libertad para comprar por su lado, pero por razón del mínimo esfuerzo van a optar por el catálogo. Y además, porque los precios van a ser buenos, porque están comprando en cantidad, y la calidad va a estar supervisada por especialistas. Por lo tanto, todos aprovechan esta comodidad y pueden concentrarse en lo específico de sus organismos. Este sitio va a desarrollarse, quizás demore, pero no está en los decisores políticos la posibilidad de impedirlo, porque el progreso tecnológico se incorpora sí o sí a la administración pública. Vean, por ejemplo, esto en España podrían estar comprando por catálogo el PC. Qué felicidad, ¿no? Sin problema. A un precio habitual de tipo 400 dólares. Además, en estas compras, acá estoy hablando de Chile, fíjense la enorme transparencia que le da el sistema. Al tener economía de escala, pueden presentar toda la información a la ciudadanía, mostrando cómo se compró. Le dan información al mercado. Aseguran calidad, aseguran precios, le simplifican la vida a los demás y de rebote muchos agentes privados toman esta información como buena para comprar. Les aumenta el mercado, al punto que hay que cuidarse de no generar a partir de aquí un monopolio privado. Sí, hay que repartir un poco el mercado. Uno dice, ¿qué países tienen ya estos sistemas? Parece razonable pensar que Brasil, Chile, México, Argentina se preocuparon por los volúmenes de compras que tienen en tenerlo. No tiene sitio web países muy chiquitos como Guyana. Todo lo demás tienen un sitio web de información. Y van a terminar teniendo un sitio que además va a ser de compras centralizadas. ¿Cómo es el régimen establecido en la ley? Tiene estas características que han sido un poquito tocadas en el Parlamento. Primero, la compra centralizada. Segundo, se le agregó lo de obras. Es difícil que por catálogo uno pueda encargar 4 escuelas y 3 puentes. Es absolutamente imposible contratar por catálogo obras. Pero en entusiasmo legislativo llegó a eso. Más de un proveedor sí es posible, por lo que le decía, no generar un monopolio. Catálogo electrónico, que es la esencia, poder comprar por catálogo con especificaciones bien definidas. La compra es optativa. Si uno cree que es mejor comprar de otra forma, puede hacerlo. La gente decide. Por volumen, los precios escalonados, es decir, que si se compran 100, el precio va a ser un poquito mayor que si se compran 200. También con entusiasmo, alguien agregó que también fueran escalonados los costos de transporte y comunicaciones. Los costos jamás integran una oferta. Si tienen una oferta son precios, no costos.
El costo de transporte normalmente es un precio por kilómetro o por localidad y los precios de las comunicaciones se cargan en gastos generales. Por lo tanto, dije, pongan precios o costos. En el Senado introdujeron precios o costos. Obviamente que todo costo presentaba una oferta a su precio, pero así se contentaba un legislador. Desgraciadamente me están grabando, espero que no lo escuchen, disculpame. Y por supuesto, estudios de mercado, es una tarea administrativa obvia, porque antes de meter un convenio marco hay que estudiar sus consecuencias en el mercado, hay que estudiar las cadenas de distribución, hay que estudiar muchas cosas para hacer las cosas bien, no es a lo loco. Esta es la recomendación que hacen los organismos internacionales, tener el supermercado, el catálogo electrónico. Esta es de febrero de este año, acá en Uruguay. Se agregó una norma programática para las compras verdes sustentables. Ese es un tema que tiene su cierta moda, pero a los efectos concretos, la experiencia en Europa es la siguiente. Se busca que las construcciones y el mantenimiento en particular cuiden la parte climática, la temperatura, que no disipen calor y en lo posible, si se puede, que tengan además energía solar. En materia de transporte se ha limitado la cilindrada de los autos oficiales, buscando además en algunos casos biocombustible. En energía se busca la eficiencia. Ustedes saben que las lamparitas de bajo consumo ya en el 2013 se prohíben en Europa y acá no le queda mucho más. En equipo de oficina la norma de Energy Star y otras cosas similares se están aplicando por muchos lados. Se busca papel reciclado por el tema del cloro y por el tema de los árboles. En el mobiliario, en particular de madera, en Europa hay una norma interesante porque exige que la madera provenga de bosques certificados. Como no se puede diferenciar la madera, en definitiva todo el proveedor tiene que estar certificado con cuidado ambiental de los bosques, es decir, con reponer lo que se corte. En la limpieza se busca evitar, en particular, los detergentes, y en los eventos se busca que no sea material desechable, que sea reciclable. En los países que han tenido políticas de compras sustentables, estos han sido los rubros donde muestran resultados. No parece una cosa imposible de abordar. Esto no es informático, pero les va a complicar la vida. Ya no solamente hay que agregar los factores de evaluación para transparentar las compras, hay que asignarle una ponderación. Con lo cual, el precio pasa a ser un precio evaluado o precio ponderado, hay varias denominaciones, que uno termina diciendo la antigüedad pesa 10%, los antecedentes pesan 20%, la calidad pesa el 20% y el precio el 50% o cualquier otra combinación. Me lo habían planteado en el 90 y dije, la administración no está preparada para eso, porque tiene su complejidad. Hace 2 años, en una licitación de publicidad, me consultan, me dicen, acá hay algún error, porque hay varios factores de evaluación puntuados del 1 al 5 y el ganador tiene 8,2. Es difícil que en un promedio ponderado del 1 al 5 alguien se escape del 5. Simplemente de los subfactores se habían olvidado de ponderarlos a su vez para darles el peso del factor. Y por lo tanto, los factores y subfactores sumaban 260%. La macana que el informe había sido notificado a las empresas. Solucionado el tema, sigue teniendo las dudas, porque en esa comisión de explicación había 2 colegas que se comieron ese grueso error. Y no me cabe duda que va a haber problemas, va a haber errores. Pero en algún momento había que transparentar las compras, hacer que los factores tengan su peso antes de adjudicar, y por lo tanto acaba de haber un trabajito para hacer. Este es otro punto que también pagan los contribuyentes.
Ya en el 93 se había exigido en la norma, aunque en muchos lados no se cumplía, no pedirle a las empresas toda la documentación de empresa, pedírsela solo al adjudicatario. La documentación que se pide en una licitación tiene documentación de la oferta necesaria para hablar y documentación de la empresa, que no es relevante para la oferta y tiene sus costos, sus certificaciones. Esto no se cumplía, ahora es ley. Es decir, que si un oferente dice yo no lo presento porque la ley me ampara, lo tienen que cumplir, no se la pueden exigir, porque hay una validez del acto jurídico si le aplican. Esto que se hizo en el 91-93 fue imitado en Europa, en el 2004 en España y en el 2005 en las OE 18 y 17 de la Unión Europea, que son las órdenes, los consensos que se crean para que todos los apliquen y que las empresas europeas estén en igualdad de condiciones. Esto, por supuesto, elimina muchas certificaciones y muchos intereses creados para hacer certificaciones innecesarias. Se prevén las licitaciones electrónicas y el envío de ofertas por medios electrónicos. Y una pequeña cosa importante que le ahorra varios millones de dólares a las empresas, que no se lo van a recargar al Estado. Pueden optar por no presentar garantía de mantenimiento de oferta. Esto fue fuertemente cuestionado por el Banco de Seguros y el seguro de fianza, que es el instrumento habitual. Cada organismo, es decir, los funcionarios de compras podrán elegir, confiados en su buen criterio, si piden o no piden garantías de mantenimiento de oferta. ¿Por qué razón? Porque el costo siempre se carga en el precio de la oferta, lo termina pagando el organismo. Y lo que se busca en caso de incumplimiento es que la sanción relevante sea la del registro único de proveedores. No es ganar unos pesos, es excluir a los malos proveedores, cosa que veremos después en la norma de registro. Se prevé la apertura electrónica de oferta y se prevé un registro único de proveedores cuyo desarrollo se hizo durante el año 2011 y ya está en etapa de implantación, al cual todos los organismos le van a intercambiar información en tiempo real. En todas las licitaciones, cuando esté rigiendo este registro, las empresas no van a tener que presentar más documentación. Todo sale de ese registro de proveedores. Algo parecido a levantar de internet el certificado de estar al día en DGI o en BPS. No hay nada nuevo, simplemente se extiende a toda la documentación. Si el proveedor la presenta en el registro de proveedores, vale para todos los organismos públicos, gobiernos departamentales, empresas públicas, etc. Y se lo pone como un derecho de los oferentes. Estos son 10 o 12 millones de dólares de certificaciones que se eliminan. Tengo 10 o 12 millones de dólares de insultos. Pero es innecesario. Es más, la pregunta que me deberían hacer es por qué planteo que esa información salga del registro único de proveedores y no que salga de los registros públicos que la tienen. Porque alguien, la empresa tiene que ir a buscar un certificado de la Dirección General de Registro, llevarlo al registro de proveedores, cuando ustedes saben mejor que yo que eso se puede hacer con una electrónica. Bueno, algún día estará, pero esto era viable y lo otro no era viable. Esta es una simplificación notable y un uso muy bueno de la informática en la Junta del Estado. Los proveedores extranjeros
Hay más proveedores extranjeros, por ejemplo, en UTE, que proveedores nacionales, por la propia función de producción que tienen. No tienen que presentarse en el registro, pueden directamente al registro de proveedores de UTE cargar la información para que esté toda en un solo lugar, en un solo repositorio, para el caso de los proveedores extranjeros no instalados en el país. Además, el registro prevé incluir la información de sanciones y puede también llegar a incluir un día la información de buenos proveedores. Si alguien dice, pero qué maravilloso la información de buenos proveedores, en el caso del registro de obras públicas ya funciona así. A cada obra anotada en el registro de obras públicas se pide información sobre el cumplimiento bueno o malo. Este registro tiende a lo mismo a través de la interconexión. Y por supuesto se le da a cada proveedor la posibilidad, directa o vía electrónica con una clave, de ver qué información hay sobre él en el registro. Al establecerse como un derecho, el perjuicio a cualquier oferente por no haber aceptado ese derecho implica la nulidad del acto jurídico subsiguiente, es decir, se va a cumplir. El Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas va en el mismo camino. Ya la norma prevé, y así lo acordamos, su dirección, que cuando esté viable el sistema para la verificación electrónica va a hacerse de la misma forma y se elimina un papelito más. La ley prevé algo que no es informático, pero ustedes conocen, un destino diferente a las observaciones del Tribunal de Cuentas. En el año 2008 hubo 127.000 observaciones reiteradas al gasto público comunicadas al órgano legislativo correspondiente. Nunca fue analizada una observación, porque la cantidad de observaciones es tan grande que impide su control. En el 91 pusimos un artículo, el artículo 108, que preveía que el tribunal pudiera enviar las importantes en forma separada. Nunca lo utilizó, hasta conseguir su derogación, nunca utilizó la norma. Las razones no importan, el hecho objetivo es que nunca lo utilizó. Y obviamente que los seres humanos no nos gustan mucho los controles, especialmente los pasados. Pero el hecho es que la norma se derogó, las observaciones no son consideradas y por lo tanto la norma buscó un diseño diferente, buscando un incentivo para hacerlo. ¿Cuántas normas son importantes para que el órgano legislativo las considere? Esta es la explicación que dio el ministro del Tribunal de Cuentas de más experiencia, que tiene 6 años en el tribunal. Se pueden contar con los dedos de la mano las que son importantes, las que son irregularidades. De las 128.000 observaciones que están en la memoria del 2008, más de la mitad se debe por no tener rubro, porque el presupuesto no está aprobado, y el presupuesto no está aprobado porque se demoró, el organismo sigue existiendo, o por tener principio de ejecución. Y importantes son muy pocas. Por lo tanto, el diseño lleva a que las más importantes, las que tienen una denuncia de parte, vayan a la Asamblea General. Nadie va a querer, habiendo una denuncia de parte con votos importantes, no enviarla. Eso va al presidente del órgano legislativo de la Asamblea General, que no va a dejar de enviarlo a la Junta de Transparencia, porque si la frena él es responsable. Y la Junta de Transparencia va a hacer un informe objetivo, porque lo van a leer con atención. Por lo tanto, este diseño va a llevar a que las observaciones importantes pesen.
Ya en el 91, cuando se puso como número único de las empresas el número RUC de la impositiva, se previó la interconexión informática, hace ya 20 años. Se ha avanzado, aunque sí que está avanzando muchísimo estos años, pero todavía falta mucho para poder conseguir los beneficios de las maravillas que nos da la informática. Este es el Curiosity, la última manija de técnica. Hace 2 semanas que está en el planeta Marte investigando qué es lo que hay allí. La mayor parte de esto es de base informática. No sabemos cuál será la siguiente maravilla que la tecnología nos dé, pero nunca debemos olvidar que lo realmente maravilloso sería que todos los habitantes de este planeta pudieran leer, escribir, contar, comer y vivir en libertad.